apago la imagen y el sonido por las dudas y ya los estoy escuchando. Bueno, arrancamos. Díganme cuándo arrancamos, ¿eh? Dale, dale, dale. Ok. Dale lo que vos, Fede. Y cuando lo pongamos así, cuando ponga a compartir, ahí automáticamente lo van a ver. Dale. ¿Qué digo? Buenos días, buenas tardes, no sé qué. Ahí está. Lo que más me gusta. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fernando Gianni. Pertenezco a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esta capacitación está otorgada hacia el personal de todo aquel que trabaje dentro del análisis y el estudio de los accidentes dentro de la provincia de Santa Fe. Soy perito verificador de daños y bueno, acá a mi costado está mi compañero Gustavo Montefeltro, él se va a seguir presentando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Montefeltro, trabajo en la Agencia de Seguridad Vial Provincial también. Yo soy perito auxiliar forense y técnico consultor en pericia con diplomatura en accidentología vial. Nosotros hoy vamos a tratar el tema en la clase que les vamos a decir es lo que es todo el tema de tipos de siniestro que se pueden encontrar y las lesiones que pueden ocasionar según el tipo de siniestro. Bueno, como bien comentaba Gustavo, la temática que vamos a tocar es el tema de los siniestros de tránsito. Como dice bien el enunciado, los siniestros de tránsito se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, importancia, modo e implicación de los participantes. De lo cual tenemos vamos a vuelta. Los siniestros de tránsito se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, su importancia, su modo e implicación de los participantes. De lo cual tenemos que los siniestros de tránsito los podemos clasificar según su gravedad y según su lugar de impacto. Decíamos anteriormente, en este caso, según su gravedad, de acuerdo a la gravedad del siniestro de tránsito, podemos decir que se definen las siguientes clases, teniendo en cuenta que si se presenta dentro de un siniestro de tránsito varias clases de gravedad, en este caso daños, lesiones y muertes, se tomarán como referencia el hecho más gravoso. Solo daños, los siniestros de tránsito con los solo daños se presentan cuando el resultado final del incidente es el daño a otro vehículo o inmueble. Cuando decimos daños a terceros dentro de los siniestros de tránsito, se presentan cuando el resultado final del siniestro son daños a terceros. En el entendimiento, daños a mobiliaria pública y daños a propiedades privadas, en este caso, no a personas. Los siniestros de tránsito conexionados se presentan cuando el resultado final del siniestro es lesiones al menos de una persona. Esto se considera como lesiones personales culposas. Cuando el siniestro obviamente participa un muerto, en este caso, un fallecido, los siniestros de tránsito con muertos se representan cuando el resultado final del mismo es la muerte de al menos de una de las personas. En este caso, es un homicidio culposo. Cuando hablamos del lugar de impacto, se definía en distintas clasificaciones en el lugar de impacto. De acuerdo al lugar donde se presenta, digamos, el contacto entre dos vehículos, podemos decir que se define de las siguientes clases de siniestro de tránsito, teniendo en cuenta que si presentan dentro de un siniestro de tránsito varios contactos,
con varias partes del vehículo, se tomará como referencia el primer lugar de impacto o de contacto que tuvo con el vehículo. En este caso, como la imagen bien explica, el contacto es frontal, quiere decir sus dos partes delanteras de los vehículos que están siniestrados, se produce siempre y cuando una de las partes frontales del vehículo entra en contacto con el otro objeto o vehículo en sí. Daño lateral, en este caso, siniestros de daños laterales, los siniestros de tránsitos laterales se producen siempre y cuando una de las partes del lateral del vehículo, en este caso el amarillo que estamos viendo en pantalla, tiene contacto con la parte delantera del otro objeto, en este caso un vehículo. Cuando decimos un choque por alcance, la temática de ese mismo siniestro es cuando un vehículo es impactado por la parte delantera de otro vehículo. En muchos casos se produce cuando uno de los vehículos está detenido y el otro impacta con su parte delantera. También se puede producir en movimiento y se toma como choque o siniestro por alcance. O roce. Bueno, como demuestra acá la imagen, en esta imagen se está viendo el contacto de la parte delantera de uno de los vehículos, en este caso son dos colectivos, y su lateral izquierdo, trasero en este caso, del otro colectivo. En este caso se dividen según su sentido de circulación, que puede ser en forma positiva o en forma negativa. En el caso de la forma positiva, en sentido contrario, y en caso negativo, en el mismo sentido. En este caso, la imagen sería un contacto negativo porque están los dos en el mismo sentido de circulación. Otro de los siniestros habituales dentro del tránsito es el tema del atropello. Los siniestros de tránsito con atropellos se presentan cuando se produce un impacto entre un peatón y un vehículo, siendo esta clase de siniestro una de las más presentadas dentro del área urbana de una ciudad o una localidad y la que se registra el mayor índice de accidentalidad fatal. Y en estos se pueden presentar proyecciones de aplastamiento o arrastre del mismo en un accidente. Otro siniestro muy habitual es el tema del volcamiento. Esto mayormente se está viendo en vehículos de gran porte, hoy en día en todas las rutas y autopistas de la provincia, cuando vamos haciendo los relevamientos. Los siniestros de tránsito con volcamiento se produce cuando una de las llantas deja de tener contacto con la superficie, en este caso con la calzada, y el mismo vehículo pierde el control volcándose hacia un lateral. En este caso es un vuelco de campana o total, puede ser el vuelco de campana o total. Este es otro de los siniestros que ocurren mayormente dentro de una ciudad, cuando es la caída de un ocupante, que puede ser, en este caso, como muestra la imagen, puede ser, en este caso, un colectivo, que se cae un pasajero, o también puede ser una persona que se caiga de una moto, de un vehículo de dos ruedas, una moto o bicicleta, y bueno, tenga un daño considerable esta lesión al generar contacto con la superficie, en este caso, de las calzadas. Dejo con Gustavo. Bueno, mi parte más que nada, vamos a hablar un poquito de cómo es la producción y el mecanismo de las lesiones de acuerdo con el tipo de siniestro que veamos. Nosotros en este periodo que estamos trabajando dentro de la agencia y relevando los accidentes, vemos distintos tipos de lesiones que se pueden ocurrir. Sobre todo estamos viendo muchas lesiones y muertes por el mal uso del cinturón. Yo ahora en las diapositivas que les voy a mostrar, la mayoría de lo que yo les voy a plantear son las lesiones ocurridas sin tener el cinturón colocado o mal colocado. Nosotros cuando hablamos de lesiones tenemos que hablar de un efecto que se llama 4 en 1 en la colisión. En cualquier siniestro que encontremos, mientras no se use el cinturón, los ocupantes del vehículo siempre van a tener distintos tipos de lesiones, porque van a decir, pero se golpeó la cabeza y tiene un traumatismo de cráneo interno o tiene un traumatismo interno de tórax. ¿Por qué decimos eso? Porque todos saben que la velocidad que viene el vehículo
nuestro organismo o las cosas que estén dentro del vehículo, estén sueltas, adquieren la misma velocidad. En el momento del impacto, adquieren la misma velocidad con que venía el vehículo. O sea, imagínense que si yo tengo una persona tirándola de un sexto piso, cae a la misma velocidad que fuera si un automóvil chocara contra otro auto a 60 kilómetros por hora. O sea, imagínense las lesiones que van a encontrar. Por eso se llama el 4 en 1, porque primero tenemos la lesión del impacto mismo del automotor, que es toda la inercia que venimos trayendo, que esa inercia sigue y sigue recorriendo la misma velocidad con inercia que viene el vehículo. Nuestro cuerpo choca con el volante, con el parabrisas, a esa misma velocidad en el momento del impacto. Y después nosotros lo que tenemos es las lesiones internas que hay, que son más graves que otros tipos de lesiones. ¿Por qué? Porque nuestros órganos viajan a la misma velocidad que venía el auto. O sea, internamente, cuando se frenan seco, esos organismos empiezan a moverse para todos lados y golpear entre sí a la misma velocidad que venía el vehículo en el momento del impacto. Según las lesiones de las víctimas, la persona que maneja un vehículo durante la colisión sin el uso del cinturón de seguridad resulta lesionada sí o sí y presenta la siguiente lesión. La mayoría son lesiones equimóticas que decimos nosotros por contusión en la cara anterior al tórax, o sea, son marcas y raspones que vamos a ver cuando veamos a una víctima en un siniestro. Y en el abdomen, producida generalmente por el volante. Por eso nosotros decimos lo importante, y hacemos hincapié desde la agencia, el uso del cinturón de seguridad, como el uso de la sillita de retención para los menores. Nosotros hace poquito hemos tenido un accidente, y todos lo deben conocer, el accidente en la autopista de la mujer que se cruza de carril, chocando de frente con otro auto, que la mujer queda desparramada en la vía asfáltica, y el hijo que venía atrás en su sillita de retención queda debajo de la parte de atrás del asiento del acompañante. Y si nos preguntamos por qué, porque venían sin cinturón de seguridad, o venían mal colocado o mal puesta la silla de retención. Y el que fallece en ese momento es el menor por las heridas y el golpe que recibe. También podemos apreciar distintos tipos de decoraciones dermopidérmicas, heridas en las rodillas originadas por las regiones inferiores del tablero y múltiples heridas cortantes sobre la región facial y frontal sobre todo. Características de acuerdo al tipo de colisión. Si nosotros hablamos de una colisión frontal, según nos muestra la imagen, como lo ven, la persona viene sin el cinturón de seguridad. Lo primero que hace el organismo, nuestro cuerpo no teniendo cinturón, es a seguir la inercia con que va el auto. Nuestro cuerpo se va hacia adelante. Lo primero que choca es el pecho, la parte del pecho, el tórax. Va a tener fracturas múltiples porque empieza a pegar contra el volante. Vamos a tener traumatismo de cráneo. Algunos pueden tener fractura de pelvis. Nosotros últimamente hemos visto gente muerta, o sea, fallecida, sin cinturón de seguridad, y ustedes me van a preguntar, pero si ahora la mayoría de los autos traen airbag, sí, pero el airbag, la velocidad que sale y la distancia que nosotros tenemos entre el airbag y nuestro organismo es muy chiquita. O sea, calcúlenle que sale a 120 kilómetros por hora, la fuerza que tiene el airbag cuando se desprende. O sea, todo eso, por más que nosotros estemos sin el cinturón de seguridad, no nos va a tratar de parar. O sea, nosotros vamos a parar el trabajo que hace el airbag realmente. ¿Sí? En las colisiones frontales, fíjense cómo tienen las lesiones marcadas, que yo les decía antes, tienen en el cráneo, en la frente, en la zona del tórax, en la zona de la cintura. Después en la otra imagen vamos a ver las lesiones sobre todo en las partes inferiores, en los miembros inferiores, tanto en las rodillas, en las piernas, que son más importantes esas lesiones por el movimiento que hace nuestro organismo hacia adelante. Las lesiones por alcance, no teniendo ni cinturón de seguridad, ni como vemos en la imagen, el tema del apoyacabezas. Supuestamente
todos los autos tienen apoyacabezas, pero a veces están mal colocados, la gente no sabe cómo colocarlo, el apoyacabezas, a veces lo ponemos muy arriba porque nos molesta, o lo bajamos hasta después de la nuca. El apoyacabezas tiene que estar a la mitad de lo que sería nuestro cráneo, la parte craneal nuestra, de la parte de atrás. Tiene que estar entre la nuca y la parte superior del cráneo. Esa es la distancia, el lugar donde tiene que estar. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos el problema de cuando tengamos una colisión posterior, no haga ese efecto de latigazo, a lo cual podemos tener un problema después, una lesión a nivel de la cervical, como muestra, donde muestra la imagen del el conductor golpeando, volviéndose para atrás, y la lesión la vamos a ver después de la nuca. A su vez vamos a tener lesiones a nivel de la columna cervical como de la médula. ¿Sí? Y sobre todo vamos a tener lesiones a nivel craneal en la parte superior del cráneo porque nuestra cabeza va a pegar directamente contra el parabrisas frontal. Las colisiones laterales, no teniendo cinturón de seguridad, vamos a tener una lesión, una contusión torácica en la lesión pleuropulmonar a la altura de los pulmones, sobre todo porque cuando golpea, fíjense, la imagen me está mostrando que un auto lo pega en forma lateral hacia donde está la persona, la dirección que hace ese golpe. Imagínense que toda la parte lateral, los parantes, me van a pegar a mí de costado y siempre van a pegar a la altura de mis pulmones. Entonces por eso se dice que vamos a tener siempre lesiones pleuropulmonares. Vamos a tener distensión de los músculos cervicales porque nuestra cabeza va a ir de un lado para el otro. Podemos llegar a tener fracturas de vértebra, clavícula, húmero, pelvis, tibia y peroné. Sobre todo cuando no tenemos cinturón de seguridad podemos tener algún desgarro a nivel de las vísceras abdominales y una lesión potencial en el cráneo porque nuestra cabeza puede llegar a pegar contra los cristales de la puerta del lateral. Ahí vemos una foto de un automóvil con un golpe, una colisión en forma lateral. En ese accidente el acompañante fallece y el acompañante trasero tiene lesiones muy graves. Lo que hablábamos antes de otro tipo de accidente es cuando hay una colisión rotatoria, le decimos cuando hay un vuelco. Nosotros vemos muchos vuelcos últimamente de los autos que salen despedidos y empiezan a dar vuelta, vuelta y vuelta. Bueno, mientras nosotros no tengamos el cinturón de seguridad puesto, si el vehículo da vuelta, las lesiones son múltiples y variadas. No se olviden que si hay cosas sueltas dentro del vehículo, esas cosas que tengan como mate, celulares, lo que sea, van a pegar contra nosotros mientras el auto vaya dando va haciendo la forma de vuelta, ¿sí? Y siempre las lesiones van a estar relacionadas con los objetos que el cuerpo encuentre durante todo ese tramo que va haciendo las vueltas. Ahí hay un auto como para mostrarles una foto de un automóvil con varias vueltas. En ese también pierde la vida el conductor y el acompañante. En esta placa lo que yo les puedo mostrar es los tipos de lesiones de acuerdo a la distancia y dónde pueden llegar a tener lesiones si es un auto grande. Fíjense, las que son líneas punteadas me demuestran un auto pequeño y en las líneas que no están punteadas, las derechas, son de un automóvil más grande. Entonces, esa es la distancia que nuestro cuerpo puede llegar a golpear y a qué velocidad golpea la trayectoria de la cabeza, a qué velocidad puede golpear contra el parabrisas o el capot. Si nosotros tenemos un auto más chico, fíjense que la distancia es menor, tiene 20 kilómetros a la velocidad que va a golpear y las lesiones van a ser graves, pero no van a tener lesiones tan graves. En cambio, un auto más grande a 40 kilómetros por hora, depende de dónde golpee el auto. Por eso ellos tienen marcados los puntos amarillos, son las lesiones que nos vamos a encontrar, porque calculen que ese cuerpo va a volar por arriba del auto y va a golpear sobre todo en la parte del capó, los parabrisas, y hasta llega en un momento que ese cuerpo no va a quedar sobre el automóvil. Al contrario, va a ser proyectado hacia un costado o hacia adelante, lo cual va a seguir produciendo otro tipo de lesiones.
Y hablamos que si la persona es atropellada por un vehículo en movimiento, la presentación de lesiones podrían ser las siguientes. Heridas y fracturas en los miembros inferiores, según la emisión del impacto, que es lo que le decía antes. Depende de cómo impacte, la velocidad que impacta, van a tener diferentes lesiones y en diferentes tramos de los miembros inferiores. Se puede apreciar sobre las piernas si la defensa del automotor era relativamente baja y se verán sobre la parte ilíaca y la pelvis y los glúteos, vamos a encontrar las marcas que dejan, sobre todo las defensas cuando son altas. O sea, si a mí me choca, por ejemplo, un colectivo, la marca que me va a dejar, sobre todo, es a la altura de la pelvis para arriba, me va a dejar la marca de la defensa del colectivo. Al caer contra la carpeta asfáltica, lo que yo les dije, que en ese tipo de siniestro lo vamos a encontrar es que va a haber una proyección del cuerpo hacia la carpeta asfáltica y vamos a encontrar otras heridas, no solamente las propias del impacto cuando a nosotros nos atropellan, sino que vamos a encontrar heridas como escoriaciones en la cabeza, hombro, rodilla, codo, y por lo general vamos a presentar traumatismos cráneoencefálicos que pueden estar acompañados por hematoma, heridas con uso cortante, bucorragia. Lo que nosotros decimos bucorragia es cuando vemos salir sangre de la boca, salir en los oídos, en las fosas nasales. En caso de impacto por él, cuando el auto nos pega, los faros del automotor, vamos a ver heridas cortantes y vamos a encontrar en ese cuerpo incrustaciones de las astillas de los cristales, sobre todo en la ropa y en la piel. En un atropellamiento, después de producida la fase de impacto, lo que nosotros llamamos fase primaria o golpe primario, sigue la fase de la proyección, que es la trayectoria del cuerpo en el espacio. Y después vamos a encontrar lo que es la caída, que es el contragolpe. O sea, nosotros vamos a tener tres etapas. La del primer golpe, que es la del primer atropellamiento, las primeras lesiones, la proyección, que es cuando el cuerpo sale despedido y golpea. En ese periodo que va golpeando, no solamente va a golpear sobre el primer impacto, sino que depende de la altura en que a mí me hagan el atropellamiento, yo puedo estar golpeando, mi cuerpo va a golpear contra las otras partes del auto, puedo salir despedido por arriba del auto y ese movimiento que yo hago en el espacio es la misma velocidad con que a mí me chocan y esas lesiones las voy a encontrar a nivel más interno, ¿sí? Y después vamos a tener lo que se llama el contragolpe o la caída, que son los golpes que se me van a producir cuando mi cuerpo o el cuerpo atropellado va a empezar a caer y golpear sobre la cinta asfáltica. Puede darse consecuentemente lo que llamamos una fase de arrastramiento del cuerpo, donde podemos apreciar escoriaciones dermopidelgas sobre determinadas regiones del cuerpo, y así como desgarro de la ropa y en ocasiones pérdida de lo que nosotros llamamos sustancia cráneoencefálica, lo que nosotros podemos decir cuando se hace la autopsia realmente del cuerpo, podemos ver las marcas de ese arrastramiento, o cuando el auto nos pasa por encima, vamos a encontrar las marcas que nos dejan los neumáticos, se van a ver como unas franjas negras sobre la ropa, pero en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra piel, las vamos a ver de color rojo, que vamos a ver muy bien determinadas las marcas de las cubiertas. Ya son algunas imágenes, disculpen, pero a veces nosotros somos, en el tema de las imágenes, somos muy específicos, a veces nos cuesta mostrar alguna otra imagen. Ahí ven una imagen de una persona atropellada, cuando sí, como yo le decía, con desprendimiento de alguna de los miembros. Una persona que venía en una moto y queda incrustado en el camión por freno, y bueno, y las otras de unas bicicletas que venían corriendo una carrera, y en el choque quedan con lesiones a nivel más que nada de los brazos, lo que decíamos antes. También lo que podemos hablar sobre lo que le decimos pellizcamientos a nivel de lesiones, que es lo que yo les decía antes, el tema de los neumáticos. Podemos ver de desprendimiento de la piel, las huellas del callamiento que se inicia con contusos decorativos, que es lo que nosotros determinamos el tema de
poder determinar la marca del rodado que tenía el automotor, porque con la huella queda muy bien marcada. Y a su vez existen pasos sobre la vehícula que producen el área comprimida, lo que nosotros decíamos. Nosotros últimamente estamos viendo muchos siniestros viales, sobre todo con gente que viene sin el cinturón de seguridad, y hay gente que viene con cinturón de seguridad. Hace poquito tuvimos uno en la 18 y en el kilómetro 6, donde una persona venía con el cinturón de seguridad, pero lo que nosotros notamos en el relevamiento que hicimos y en el estudio que hicimos sobre ese siniestro y sobre todo sobre ese automotor, que esa persona, a pesar de estar con el cinturón de seguridad, las lesiones fueron muy graves porque ese cinturón de seguridad estaba muy mal puesto. Hay una técnica para usar el cinturón de seguridad que en algún momento lo podríamos charlar, o le vamos a subir un video para que vean cómo se tiene que colocar un cinturón de seguridad, a qué altura tiene que estar. La mayoría de los autos ahora tienen lo que se llama poder determinar la altura del asiento del conductor y la forma de cómo poner el volante a una cierta altura y a una cierta medida, en lo cual a nosotros, usando bien el cinturón de seguridad, colocándolo bien, poniendo el asiento a una cierta determinada altura y el volante a una cierta altura, hay lesiones que nosotros vamos a tratar de evitar, sobre todo que son lesiones muy graves, como yo les dije antes. Estamos viendo gente con cinturón de seguridad que, a pesar de tener el cinturón de seguridad, tiene lesiones muy graves, con golpes en la parte frontal y torácica, con golpes a nivel del cráneo por golpear contra el cristal del parabrisas, y eso me van a decir, pero tiene cinturón de seguridad, sí, pero el cinturón de seguridad viene mal colocado. Nosotros nos damos cuenta, no solamente cuando estamos en el lugar, sino que en las conversaciones con el personal de bomberos, que es el que en el momento que hay una persona atrapada en un vehículo en la que lo rescata, siempre averiguamos si tienen el cinturón de seguridad puesto o no, y a veces nos dicen, sí, tiene el cinturón puesto, pero está muy flojito. Eso significa que el cinturón está mal puesto. Vamos a apreciar una contusión profunda en el tórax, abdomen, fractura de parrillas costales y hasta la destrucción craneofacial con percepción de masa encefálica, que eso después es cuando ya hay un arrastre, hay un aplastamiento por medio del automotor que nos lleva al siniestro. Bueno, para nosotros es un agrado poder dar esta charla. Esperemos que les haya hecho útil, y ante cualquier duda quieran consultarnos, nos pueden ubicar en la Agencia de Seguridad Vial. Seguro que nos vamos a ver en algún momento de forma presencial. Y para nosotros es algo muy importante que nosotros decimos: ahorremos muerte, salvemos vida. Ahora te toca decidir qué vas a hacer con tu familia, con tu vida y con de la familia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, reality. No, si después querés yo te paso el video de cómo es el uso del cinturón, de la mejor forma de usar el cinturón de seguridad. Claro, claro, no, en realidad que nosotros estamos viendo mucho el tema de muchos accidentes últimamente. Nos tocaron muchos siniestros con el tema de que había muertos, o sea, había gente fallecida usando el cinturón de seguridad. Pero cuando nosotros vamos a ver, estando el cuerpo dentro del vehículo, vemos que ese cinturón de seguridad está muy flojo y no está en la posición cómo tendría que colocarse. Entonces, por eso yo le planteé, y que después lo subiremos, el video ese de la explicación de cómo usar el cinturón. Es un video que se hizo en España sobre educación vial y sobre educación del uso del cinturón de seguridad. Que sabemos que el cinturón de seguridad es una de las medidas de seguridad que tiene el auto, que
si está bien usado y bien colocado, nos puede salvar y a su vez de producirnos lesiones muy graves. Sí. Ah, dale. Dale, Sí, yo ahora lo busco y claro, sí, de ir compaginando de videos y se hace más interactivo, digamos, la parte Claro, visual. para que sirva también lo que van diciendo ustedes, además Sí. del apoyo escrito, que se pueda ejemplificar, digamos, lo que ustedes van contando con algo visual que ayuda un montón. Correcto. Vale, sí, dale, sí, yo sí. ahora lo busco porque yo lo tengo en la otra computadora. Lo descargo y después decimos cómo querés que te lo mandemos. Ahí pasó el mail. Eh, Dale, dale, para, quedamos así. Yo apenas lo baje ya te lo mando. Dale. para vos me lo pasaste en el chat. Ajá, para que lo anoto. Araceli, una consulta. Sí. Ayer me preguntó la Daniela si vos sabías cuándo iban a grabar los chicos de acá, del grupo de ella. O si ya ¿Quién? grabaron. Pero no sé quién. De Rastirola, la jefa de la agencia de investigación. Ah, Sebastián Abrán grabó recién antes que ustedes. Ah, es el chico pertenece a la agencia de investigación, No sé, no sé si trabaja ahí. o es el Es el que bombero. me pasó. No, el bombero es otro que en realidad no es bombero, sino guardavidas. Es guardavidas y rescatista. Ah, Sí. Sí, No, entonces él ya otra cosa. grabó la semana pasada. Sí, Antes que usted grabó Sebastián Abrán, se llama, que habló de la preservación del lugar del hecho. de la escena, digamos. Y ahora usted, y después me faltaría la parte psicológica que salió a hacer Lucía, pero al final lo va a hacer Mariana Grasso. Ah, lo va a Ah, hacer lo hace Mariana Mariana. Grasso. Bien. Vale. Sí, así que es el último que me queda porque, bueno, con ustedes ya estamos y antes que usted grabó Sebastián, porque la semana pasada tratamos y hubo un problema con la compu, que yo y no hubo forma de lograr la presentación, así que estuvimos viendo estos días, hicieron la prueba antes con Fede y se pudo, y así que lo hicimos justo antes de ustedes. Buenísimo. Dale. Bueno, ahora yo busco el video y se lo paso así lo puede compaginar y Compaginamos. subirlo. Bueno, Dale. yo creería que con esto estamos. Después, una vez que Fede termine, yo le paso todos los links y todo donde están los videos a Laura y bueno, cualquier cosa ella dirá si hace falta que hay corregir alguna cosa más o lo que sea. Yo supongo que estamos bien. Perfecto. Dale, buenísimo, Listo. ahora sí. Bueno, Bueno, Listo, Fede. muchas gracias, genial. Fede. Muchas Gracias gracias. Nos entonces, vemos. que Estamos en tengan contacto. Hasta buen luego. fin de. Igualmente. Vale. Chau. Chao.